Oh, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Ahí está. Buenas noches, vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro Primera de Samuel, así que vamos a ir al capítulo 24. Hola Lizy Torres, ¿cómo andás? Bendiciones. Qué lindo que ayer no pude ver el chat, así que hoy los puedo ver. Así que gracias a todos por seguir estando. Carmen Brenes, Karina Jiménez, ¿cómo andan? Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, vamos a ir al capítulo número 24 de Primera de Samuel, pero antes vamos a repasar un poquito el capítulo 23 y vamos a ver que en el capítulo 23 vimos a David que consulta a Jehová porque habían salido de la cueva de Adulán, habían salido de Moab, que estaban muy tranquilos en territorio filisteo, y vienen a Gabriela Mejías, bendiciones, y vinieron a Judá. En Judá se encuentran en Keila, y en Keila se encuentran con que los filisteos estaban robándose las eras, o sea que toda la cosecha del año se lo estaban robando los filisteos. Saúl brillaba por su ausencia, pero David vemos con un carácter servicial que sirve en el contexto en el que le tocó vivir a David. Por eso vemos que David lo que hace es que ayuda y sirve a liberar al pueblo contra todo pronóstico negativo, contra el pronóstico negativo de, primero, pelear contra los filisteos, segundo, que Samuel los quería matar, tercero, que el pueblo lo va a tratar con una gran ingratitud. Entonces, todo esto, vamos a ver que está todo en contra, y va todo en contra de la voluntad de David, pero vemos que David consulta a Jehová. Dios le dice, anda a pelear contra los filisteos que te voy a dar la victoria. Vuelve a consultar porque tenían miedo el ejército de David, vuelve a consultar y le dice que vaya y que iba a vencer. Buenísimo. Fue, peleó y venció. Después vemos que peleó contra los de Keila, luchó y libra a este pueblo. Vemos que Dios le da la bendición y vemos que pasa algo. Automáticamente viene Saúl a perseguirlos. Fíjense que Saúl es un hombre que no sirve para, en el contexto de su trabajo, no está sirviendo. Silvia Rojas, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendiciones, hermana. Yulitza Pérez Padilla, también ahí, gracias a todos por estar ahí. Y fíjense que lo que entiende David es que Saúl no juega. Saúl no está jugando, ya había matado a todos los sacerdotes de Nob, ya había matado toda la ciudad de Nob, mandó a matar a los bueyes, a los asnos, las ovejas, todo, era un psicópata. Entonces vemos que este pueblo de Keila, ahora que David estaba ahí, por más que lo esté ayudando, David supone, entiende en el versículo 9 del capítulo 23, dice que entendió David de que este pueblo lo iba a querer entregar a David, porque Saúl no era un asesino. Entonces vemos que tenía un sumo sacerdote, tenía un efod y vuelve a consultar David a través del sumo sacerdote que le da el Señor. Entonces vemos que David todos los medios de gracia que el Señor le está dando los está usando. Con estos medios de gracia se puede conectar con Dios, puede hablar con Dios, se puede comunicar. Por eso nosotros los medios de gracia que tenemos debemos utilizarlos. Entonces vemos que se tuvieron que ir de Keila, un pueblo ingrato que lo iba a entregar, y vemos que se fueron a lo que es el desierto de Sif. Y en el desierto de Sif, los sifenios, los que eran de esta zona, vemos que entre esto aparece Jonatán, le da fuerzas, le da aliento, y vemos que levanta su mano, como que levanta su mano en Dios, como que se fortalece, y vemos que automáticamente los de Sif, en el versículo 19, nos dice que fueron a Saúl, a Gaba, a decirle, David, ¿cómo andas David? Qué lindo verte. Julieta Guerra, Roberto Cabreras, Daisy Alaba y Bardo, bendiciones a mis hermanos por estar ahí, gracias. Fíjense que estos sifenios, los de Sif, de este desierto, van y hablan con Saúl. Lo tenemos atrapado, no tiene salida. Lo vamos a atrapar, lo vamos a matar, y Saúl feliz de la vida. Les dice, bendito soy de Jehová. ¿Qué significa esto? Un religioso.
Fíjense que Saúl se está guiando por el corazón perverso, pero eso con un lenguaje muy religioso. Fíjense todo el pueblo de Israel. Vemos un pueblo que ya desde Goliat estaban todos temblando. Tienen un rey impío. Estamos viendo que a David le dan la espalda, sabiendo que él era el ungido. Ahora estamos viendo que los de Sif traicionan a David. Pero eso sí, era el pueblo de Israel. Le preguntan quién eran ellos y ellos eran el pueblo de Israel, el pueblo santo de Israel, de Jehová de los ejércitos. Todos eran religiosos. Pero da la casualidad de que la mayoría eran hijos de Satanás. Entonces vemos que Saúl, benditos sois vosotros de Jehová, que han tenido compasión de mí. Claro, todo el mundo estaba en contra de él, todo el mundo, pobrecito Saúl. Y vemos que después en el versículo 23 les da una orden de batalla, firmes, todo el pueblo, orden de batalla, volvé, vamos a buscar a David. Y acá estamos viendo el esfuerzo que hace Saúl para el mal. Si utilizaría toda esa energía para hacer un bien, sería un gran siervo de Dios, pero la utiliza toda para hacer el mal. Los filisteos venían a robar las eras de Keila, Saúl brillaba por su ausencia. Claro, como estaba en Judá y él era de Benjamín, pero no sabía que, no se habrá enterado de que él tenía que reinar sobre las 12 tribus y no sobre Benjamín solamente. Pero bueno, ahí estamos viendo un rey apóstata. Después llegando ya al versículo 24, 26, vemos que habían encerrado a David y sus hombres. Vemos que exactamente, David, todos le dieron la espalda a Jehová y lo vemos a lo largo del libro de los jueces, constantemente. Y hoy vienen los judíos y te dicen, somos el pueblo santo y te tenemos que judaizar. Buenísimo. Gracias a Dios abrimos las escrituras y vemos el panorama que no son ejemplo de nada. Lo que sí, el pueblo santo de Israel, como David, se entiende, como Gedeón, como Jefté, como Débora, esto era el pueblo de Dios. El otro eran impíos, hijos de Satanás. Bueno, lo tienen atrapado en el versículo 26, lo quieren capturar, y acá podemos decir, bueno, David, ya no tenés salida, son 600 hombres, y Saúl iba con miles, con un ejército bien armado, y acá es donde decimos, bueno, ya no hay más chance, ¿qué podemos hacer? No hay algo que pueda hacer, pero de la misma manera como lo salvó de Goliat, de la misma manera que lo salvó de todas las batallas que venía venciendo cuando servía para Saúl, de la misma manera que lo salvó cuando estaba frente a los filisteos, frente al rey Aquis, que también lo salvó, ahora lo viene a salvar, pero de otra manera. Nos dice en el versículo 27 que entonces vino un mensajero de Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho irrupción en el país. Una alerta, una alarma. Vamos que los filisteos nos están atacando por todas partes. Entonces estamos viendo que en el versículo 28 nos dice que volvió por tanto Saúl y dejó de perseguir a David. Entonces acá estamos viendo cómo el Señor utilizó a los filisteos y para que el rey vaya a enfrentar que era algo de una prioridad mayor que perseguir a David. Porque si los filisteos atacaban, el pueblo estaba indefenso, tenía que ir. Entonces acá estamos viendo que después de esto, en el versículo 29 nos dice que entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en Engadi. Fíjense que andaba de un lado para el otro David. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el capítulo 24, que hoy vamos a ver este capítulo 24. Y fíjense qué es lo que nos va a redactar las escrituras. Nos dice, cuando volvió Saúl de perseguir a los filisteos, ¿qué es lo que nos dice acá? La palabra nos dice que ahora Saúl fue y venció a los filisteos, fíjense. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Bueno, primero, analicemos esto, que Saúl va a la victoria, va y tiene la victoria. ¿Qué es lo que significa esto? Y Saúl obviamente que decía, Jehová está conmigo. Jehová me está dando la victoria, porque si no, no podría haber vencido a los filisteos. Entonces acá estamos viendo, pero ¿cuál es el tema? Que la providencia que Dios le está dando, no sabe cómo interpretarla. Y este es el problema de los cristianos. No sabemos cómo interpretar los tiempos y lo que estamos viviendo. Entonces acá estamos viendo que a Saúl le va bien en una guerra. Pero el tema es que esto es
un éxito humano. Esto es un éxito humano que no prueba de que Dios esté con Saúl. Que tengas dinero no prueba de que Dios esté con vos. Que hayas encontrado una mujer bonita y que te case no significa que Dios esté con vos. Que tengas una iglesia grande y multitudinaria no significa que Dios esté con esa iglesia. Entonces, muchas veces el cristiano se pone títulos y honores cuando tiene logros que por ahí son los logros en la carne. Entonces, yo me puedo afanar, me puedo forzar y trabajar y trabajar muchas horas y comprarme un auto lujoso. Y puedo decir, acá está la bendición que Dios me ha dado. Y por ahí Dios no tiene nada que ver. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es si es realmente la voluntad. Y esa es la gran preocupación que debemos tener. Lo que está aconteciendo, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Entonces, si viene algo, una prueba que por más que no lo entendamos, pero si viene de Dios, debemos estar tranquilos. Debemos estar tranquilos que acá en un mes ya vamos a ir para allá, no sé a qué. Pero, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Saúl seguramente se atribuye este éxito de que Dios estaba con él. Entonces ahora vuelve con más, oh, Jehová está conmigo. Y David podría decir, uy, le está dando la victoria a Saúl. Y muchas veces caminamos así. Hola Yolanda Gallegos, Vanessa Rossi, bendiciones. Muchas veces caminamos así. Ah, cómo prospera ese pastor, esa iglesia crece, crece, ese ministerio no para y Dios tiene que estar con ellos. Sí, el problema es que los testigos de Jehová también crecen. Los mormones también crecen, tienen lujosos templos. Ni hablemos de los musulmanes y tantas sectas que andan por ahí. Y podríamos decir, wow, cómo prosperan, cómo Dios está con ellos. No es evidencia. Y tampoco decir, no, nosotros somos una iglesia chiquitita, somos 3 personitas que no tenemos para comer ni para vivir y Jehová está acá. No, tampoco es por eso. Porque esto no es por una cuestión de una situación económica, sino por una cuestión del corazón. Fíjense que David va a terminar siendo rey, pero va a tener la misma humildad. Va a tener el mismo corazón de adorador. ¿Se entiende? Pero bueno, acá Saúl nos da a entender de que no siempre cuando nos va bien en la vida viene de parte de Dios, así que no nos dejemos engañar. Porque muchas veces nos van a empezar a salir bien las cosas. Y nosotros confiados de que Dios está con nosotros, que Dios nos ama tanto, y más si nos dejamos guiar por prédicas baratas como las de Dante Gebel y todo, que Dios te quiere dar todo, y ni hablar esas canciones aduladoras para el hombre de que Dios quiere darte todo lo que te mereces. Entonces, mucho cuidado con eso, porque muchos logros vamos a pensar que vienen de parte de Dios cuando no lo son. Y acá estamos viendo en Saúl. Entonces, Saúl no puede interpretar la providencia de Dios. Atento con esto. Hola Emilia, Marbelis Martínez, gracias por estar ahí. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros debemos interpretar la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? Es lo que nos pone el Señor delante de nosotros día a día. Situaciones buenas, situaciones malas, amistades, negocios, dinero, pobreza, enfermedad, todo lo que el Señor nos va atribuyendo a nuestra vida, vamos a ver que eso tenemos que interpretar qué es lo que está pasando. Cuando no caminamos en sintonía, utilizando los medios de gracia, caminando en santidad, mortificando pecados, corrigiendo, sirviendo en el contexto en el que nos toca vivir, vamos a tener una gran distorsión de la realidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cualquier cosa que venga, viene de parte de Dios. El Señor me puso una mujer ramera delante mío y por algo me nos cruzamos, porque el Señor nos unió y quiere que estemos juntos. Otra no puede ser, claro, no entiende nada. Entonces, por eso vemos que David se encuentra en una situación donde todo el pronóstico es contrario en David, pero Jehová estaba con él. Saúl no lo quería, los filisteos menos. Los pueblos donde iban tampoco lo querían. Fíjense, los de Keila que los traicionan, fíjense ahora los de Sif que también lo traicionan, le va mal en todo a David. Tiene un ejército que son todos muertos de hambre.
Cualquiera podría decir, miren este David, un fugitivo. El rey lo anda buscando. No sé qué habrá hecho, pero si lo están buscando, seguramente hijo de Satanás este David, que anda con estos muertos de hambre que son deudores que le deben a Saúl. Este David, todo mal habrá hecho. Bueno, esto habrá dicho el pueblo y nosotros somos tan santos y Jehová está con nosotros, pero cuando vemos que la providencia nos mostraba de que Dios estaba con David pese a todas las tribulaciones que estaba pasando. Pero ¿qué es lo que pasa en el reino de los princesos de Dios? En el reino princesal de Dios es que me va bien, Dios está conmigo. Me va mal, ay, Dios no está conmigo. Bueno, el problema es que no sabes discernir qué es lo que está pasando, si es una prueba o es un juicio. Entonces, nosotros lo que debemos entender es que si estamos caminando correctamente, utilizando los medios de gracia y caminando en santidad, vamos a saber discernir de que una prueba es una prueba y no un juicio. Bueno, entonces acá estamos viendo de que le dieron aviso automáticamente, todo lleno de espías. Estamos viendo que acá está una zona en todo Israel, delataban a David para ganar el favor del rey, o mínimamente para que no los mate el rey, porque ya sabían que estaba loco. Y nos dice que los delatan. Y en el versículo número 2 dice, y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fíjense, 3.000 hombres, y David tenía 600 hombres. Es abismal la cantidad de personas. Y vemos cómo está poniendo todo su esfuerzo. Pero fíjense que Saúl no es capaz de repensar, no es capaz de empezar a cuestionarse si realmente está haciendo bien las cosas que está haciendo, pero no, vemos que no recapacita y sigue obstinado con su corazón perverso, aunque todo el mundo esté en contra de él. Saúl va a lo que su corazón desea. Y ese es el problema, cuando muchas veces nos obsesionamos con algo. Tiene que ser como sea. Esa mujer debe ser para mí. Nació para mí. Todo el pronóstico da de que no, pero no, Dios me la tiene que dar porque es para mí. Bueno, ahí vemos a Saúl. No importa nada, lo único que importa es el deseo de su corazón perverso. Entonces vemos que tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David, en búsqueda de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto nos está demostrando que Saúl lo corría a David hasta abajo de la cama, hasta la cumbre de los peñascos de la cabra montese. ¿Qué significa esto? Que los perseguía hasta los montes, hasta donde estaban las cabras, por todas partes. Fíjense el empeño para hacer la maldad. Si utilizaría todo este esfuerzo, toda esta inteligencia, todo este sacrificio para hacer el bien, hubiese sido un gran rey. Pero está administrando todos estos recursos para hacer el mal. Entonces estamos viendo de que esto es una zona árida. ¿Y esto qué significa? Que el enemigo no descansa. El pecado no descansa. Te persigue. Y David habrá dicho, bueno, me escapo, me voy a los montes, me voy con las cabras, me escapo. Y Saúl atrás estaba, atrás de él. Y esto es lo que es para nosotros. El pecado te persigue todos los días. Insiste, el enemigo no da tregua. Tiene un ejército más grande, te persigue, te encuentra. Por eso David se escapa, se esconde, pero Saúl está detrás de él. Entonces estamos viendo que está en estas zonas áridas, un lugar hostil, y vemos que lo está persiguiendo Saúl y ya lo tiene cerca. Dani Mejías, ¿cómo andás, hermano? Qué lindo verte. Qué bien ahí, Dani. Gracias por estar ahí. Fíjense que en el versículo número 3 nos dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Qué vemos acá? Por un lado vemos a David que se está escondiendo, obviamente, de Saúl. Y en esta zona, que es lo que sería Palestina hoy en día, tenemos lo que es Engadi, que era este territorio, y habían muchas cuevas. Habían muchas cuevas que provenían de la naturaleza, unas cuevas que eran naturales, y habían cuevas hechas por el hombre. ¿Por qué? Porque el calor era infernal.
Entonces, ante ese calor, los pastores de ovejas, todos hacían cuevas para poder refugiarse un poco del calor. Las 12 del mediodía es la peor hora. Entonces acá estamos viendo que Saúl sigue fíjense, Saúl persiguiendo él mismo a David. Fíjense lo loco que estaba. Y estamos viendo que cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Fíjense, esto para cubrir sus pies es que el calor incesante va a un lugar de descanso, un lugar, y más que Saúl, vemos que su currículum nos habla de que estaba sentado en un árbol de tamarisco, en un árbol de... en todos los árboles estaba sentado el tipo. Y ahora lo estamos viendo haciendo algo, para el mal, obviamente. Pero acá estamos viendo que necesita un descanso y viene una cueva. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Qué es lo que vemos ahora? Fíjense por qué hice un hincapié en el versículo número 1 del capítulo 24, cuando Saúl va a pelear contra los filisteos y los vence. Y Saúl habrá dicho seguramente, Jehová está conmigo, me dio la victoria. Claro, ¿qué es lo que pasa? No puede interpretar la providencia de Dios. Él imagina eso. Y ahora lo mismo va a probar Dios con David y sus hombres, para ver si pueden interpretar la providencia de Dios, si están en lo correcto. Entonces, ahora estaban, fíjense, hagan de cuenta que estaban David y sus hombres en una cueva y se dan cuenta que de la nada entra Saúl solo a la cueva. ¿Se entiende? Entonces, ahora están todo el ejército de David y está Saúl regalado. Así como estaba en el versículo 26, que estaba David y su ejército rodeado, ahora pasa todo lo contrario y se encuentra rodeado Saúl por los hombres de David. Entonces estamos viendo que estaban en una cueva, entró para cubrir sus pies por este calor impresionante, y más que Saúl vivía sentado, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y acá podemos ir al Salmo 57, al Salmo 142, y empezar a ver qué es lo que estaba viviendo David en esa situación. Por eso está bueno para anotar los versículos, Salmo 57 y el Salmo 142, que no quiero ir ahora al Salmo porque quiero seguir con esta lectura. ¿Qué pasa ahora? Y ahora vemos que están todos los hombres de David, y dicen, pero esto es una cosa de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que nos dice en el versículo número 4. Entonces los hombres de David le dijeron, fíjense, los hombres de David, los guerreros, que obviamente están un poquito más verdes que David, y le dijeron, he aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí, entregó a tu enemigo en tu mano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahora el ejército de David le dice, David, llegó la hora. El ejército de David estaba convencido de que Dios le estaba dando la victoria. Por eso fíjense lo importante de interpretar la providencia, de interpretar las cosas que están aconteciendo. Martín Vivas, ¿cómo andás, hermanos? Saludos a mis hermanos de Santiago del Estero, gracias por estar ahí. Cristina Torres también, gracias por estar. ¿Qué estamos tratando de interpretar con esto? Lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, ¿viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? Saúl viene pensando de que Dios está con él. Fíjense que, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 7, cuando le dicen que David estaba en Keila, dice, Dios me lo ha entregado en mi mano. ¿Qué significa? Una distorsión de la realidad, no entiende nada. Pero él convencido de que Jehová estaba con él. ¿Y saben cuánta gente conozco? Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, esto viene de parte de Dios y el Señor me habló y tuve que obedecer. Y decimos, pero no pueden entender qué es lo que está pasando realmente y las cosas no son como suponemos. Entonces, Saúl no tenía noción de la realidad y ahora está probando el Señor a David. Entonces, todo el ejército de David le dice, he aquí, dice, que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo, exactamente, Roberto, ahí vamos a ver, analizar esto. Fíjense, los del ejército de David le están diciendo que Jehová se lo entregó en su mano y que podés hacer con él lo que quisieres. Y podríamos decir, gloria a Dios. El tiempo de David llegó. Fíjense qué fácil.
Dios te lo entregó en tus manos, porque si no, no va a llegar de una manera tan fácil que ni lo esperábamos. Esto viene de parte de Dios, porque es insólito. Sí, puede ser. Lo que están pensando también, David, fuiste ungido como rey. Fíjense qué cosa tan simple que lo matás un espadazo y listo. Ya sos el rey. Fíjate, David, que si llegás a ser el rey de Israel, vas a llevar a este pueblo a la adoración. Vas a ser un excelente rey, David. Ayudaste a los de Keila, ayudaste a todos los que estaban en la cueva de Adulán. Serías un rey, pero excepcional, David, que lo fue. El problema es que no era el tiempo, ese es el problema. El fin no justifica los medios. Por eso muchas veces pasan en las personas que no saben esperar, donde cualquier oportunidad viene de parte de Dios. Y por ahí tendríamos que esperar, porque acá podríamos decir, bueno, ya llegó el tiempo de David, es tiempo de reinar, lo mata y se soluciona todo. Muerto el perro, se acaba la rabia, asume el rey, él es el ungido, el pueblo va a terminar adorando a Dios, va a empezar a hacer todas las cosas bonitas. El tema es que no es el tiempo de Dios. Entonces, vos podés tener mucho conocimiento bíblico, podés tener un lenguaje muy correcto, podés expresarte bien, podés hablar, podés enseñar, la gente se puede convertir, la gente hasta se puede desmayar y pueden pasar un montón de cosas, pero puede pasar que no sea tu tiempo y que Dios no te está mandando a abrir iglesias y hacer cosas así. ¿Se entiende? Por eso acá estamos viendo el tiempo de Dios, que no era el tiempo de reinar de David. Ahora, le preguntamos a David, ¿estás listo para reinar? Y él te diría sí. Sí, sí, ya estoy listo. Estoy listo para reinar. Pero el Señor dice, no, falta todavía. Y falta. Entonces acá estamos viendo que Dios entrega a Saúl en manos de David. Y ya los guerreros de David dicen, hacé con él como bien te pareciere. El tema es que no nos podemos guiar como bien nos parece. Nosotros nos tenemos que guiar conforme a las escrituras. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. A todo esto, fíjense que David está desbordado por los sentimientos, porque David está pensando lo mismo. Voy a tener paz. Ya mi familia va a tener que dejar de andar de un lado para el otro, vamos a dejar de que nos persigan. Va a ser hermoso si lo mato. Entonces acá estamos viendo que al mismo tiempo el Señor está probando a David, lo está tentando a David, no el Señor, pero la providencia y su corazón empieza a ir detrás de la tentación, porque Dios no tienta a nadie. Pero acá vemos que ante esta situación el corazón de David se empieza a disparar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo el ejército está arengando, vamos a matarlo, Jehová, gloria a Dios, y así está el sistema religioso. Fíjense que acá están equivocados estos hombres, igual que el sistema religioso moderno. Vamos a danzar en la iglesia, gloria a Dios, dancemos. Claro, que todo el mundo esté haciendo eso no significa de que esté bien. Y acá estamos viendo de que todos están a favor de matar a Saúl. Y esto contagia a David. Esto hace que David empiece a estar tentado con matarlo. Entonces, fíjense que nos dice, y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Fíjense que acá lo que hace David, el manto representa la autoridad que tiene Saúl, la autoridad como rey. Entonces, si bien no lo mató, pero muestra como una destreza, como una señal de que lo tuvo en sus manos para matarlo, una manera de provocar, esta es una manera provocativa de David de hacer estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo es que David podría decir, lo mato y yo soy el rey. Pero ¿cuál es el problema? Y acá es donde vienen muchos y te dicen, por ejemplo, vos no hables mal de tu pastor, no podés cuestionar a tu pastor, no le podés decir nada. ¿Por qué? Porque David no mató a Saúl. A ver, ¿y qué tiene que ver? Eso es lo que deberíamos preguntarnos, porque muchos te dicen eso, y muchos te dicen, al rey no hay que tocarlo, al pastor no hay que tocarlo. Y obviamente,
al ungido, al hombre de Dios, no hay que tocarlo. Pero los hijos de Satanás no dicen nada. El problema es que son los hijos de Satanás que te dicen, soy el ungido, no me digas nada. Entonces, acá lo que estamos viendo es que David no mata a Saúl. Primero, ¿por qué? Y esto no tiene nada que ver con lo que es lo pastoral. En parte sí. Fíjense, Saúl era el rey. David era un civil. ¿Se entiende? Y acá es donde hay mucha confusión en el sistema religioso. Yo le pregunto a cualquier persona, ¿por qué David fue condenado tan fuertemente cuando mata a Urías Eteo, un solo hombre? Y la palabra nos dice que David mataba de a miles. Y la gente no queda medias colgada. Entonces, la pregunta es esa, ¿por qué David mató a Urías Eteo y Dios lo condena, lo castiga y hasta siguió perpetuando el castigo por su familia? ¿Y por qué él mataba? Hasta dice que los soldados de ellos se les pegaba la espada a la mano, mataba todo, mató a Goliat, mató a los filisteos, cortó 200 prepucios, era un asesino, por eso, no un asesino, era una persona que mataba y que por eso no pudo edificar el templo que lo construye Salomón. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Qué entendemos con eso? ¿Quién me podría decir? Entonces, ¿qué significa esto? Primero, David, cuando está bajo las órdenes del rey, está bajo la ley civil. Había una ley que era para el pueblo de Israel, la ley civil. Entonces, cuando estaba en el ejército, David podía salir a pelear y si mataba, estaba peleando por su patria, estaba peleando por su nación. Entonces, cuando mataba bajo el orden civil de lo que es la ley civil, que era bajo el ejército, no era un asesino. Lo mismo que si hagan de cuenta que hay una guerra. Hay una guerra y si no vamos a la guerra, nos invaden, nos matan, nos roban la familia, destruyen todo. Entonces no nos podemos quedar sentados de brazos cruzados. Vamos a la guerra. Cuando vamos a la guerra, yo puedo matar personas en la guerra. ¿Por qué? Porque estamos bajo una ley civil donde no soy un asesino. Fíjense que en Argentina están los héroes de Malvinas o las personas que van a la guerra y que mataron gente y se les da un honor porque lucharon por su patria. Entonces no son asesinos. A los excombatientes, a los soldados, no les dicen, asesino, vos mataste a los chinos, mataste en Vietnam. No, no se les dice así, se los respeta porque salieron a luchar por su pueblo, por su patria. Entonces, cuando David salía a pelear, cuando David salía a matar, bajo la corona, estaba bajo la ley civil. Por eso Saúl no podía hacerle nada, porque estaba correcto David. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Saúl decretó de que David era una persona no grata. Ya no era parte del ejército civil. Entonces era una persona más común y corriente. Entonces, si David llegaba a matar a Saúl, David iba a ir preso. David jamás hubiese ocupado el trono, no le iban a dar el trono a un asesino. ¿Se entienden? Está bien, Israel le dio el trono a cada uno, pero lo que estamos viendo es que esto es lo que significa. Entonces David lo que hace es le corta el manto, le corta el borde del manto y vemos que en el versículo número 5, después de esto, que es como un desafío, como enfrentarlo, como ahí como que mostrando una autoridad, vemos que en el versículo 5 nos dice, después de esto se turbó el corazón de David. ¿Se entiende por qué el Señor dice que David tiene el corazón de Dios? Bueno, ¿por qué? Porque era sensible al pecado. David tenía buena conciencia. Fíjense que después de hacer esto, David se sintió mal. Esto es como decir, salgo a robar. Y después de que robé, me siento mal. Me siento culpable. Hay algo que no me deja dormir. Bueno, eso es la conciencia. Pero al practicar constantemente el pecado, después robás y es lo más normal del mundo. Fíjense, pregúntenle a los políticos. Robar es un deporte nacional para ellos.
pero porque han cauterizado la conciencia. Pero David tiene una conciencia sensible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te hace hablar en otro idioma, no te hace vomitar, no te hace caer, no te hace hacer nada loco, pero fíjense que sí es lo que hace el Espíritu Santo, te convence de pecado. David, después de hacer esto, este desafío contra el rey, desafiando a la corona, porque no se olviden de que sigue siendo el rey. A ver, se los voy a tomar un poquito más al tiempo de hoy. Yo tengo un presidente en Argentina y cada uno tiene el suyo. El presidente durante la cuarentena, pandemia, no hizo nada de nada. Nada de nada, encierro total, se cierran las industrias. Bueno, todo un desastre. Aprueba ciertas leyes que para matar niños y para muchas cosas que muchas cosas que no se aprueban. Y hasta podría ser más malo. Me podría sacar mi casa, me podría meter preso y hacer un montón de cosas. Pero todo lo que haga, todas las aflicciones que esté sufriendo, yo como persona, como civil, como ciudadano, no me da el derecho de matar al presidente. ¿Se entiende cuál es la situación? Entonces nos podemos enojar, podemos patalear, quejarnos, lo que sea, pero no podemos atentar contra el presidente. Hagan de cuenta que yo estoy en mi casa con 5 amigotes y justo se le pincha la rueda a un auto. Y se baja y es el presidente. ¿Qué hacemos? Bueno, lo matamos y lo tenemos ahí, porque este es el que nos causa tantos problemas a nosotros. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos es que David está actuando por una cuestión moral. No matarás. Acá el mandamiento que le estaba diciendo esto es no matarás. Porque acá ya él es un civil, no es un soldado, no es una guerra. No matarás, ahí está el pecado. Entonces, vemos que después de esto se turbó el corazón de David. Claro, el Espíritu Santo le dijo, esto está mal, esto no se hace. Y esto es lo que viene a ser cuando recibimos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo primero. Y al nacer de nuevo empieza a ser sensible nuestro corazón. Los que antes nos divertía, antes, yo andaba con mujeres casadas, que con 10 andaba, no con una. Yo fumaba, pero hasta por la oreja. ¿Saben? No paraba de fumar y cuando robaba, de a bancos enteros robaba yo. Y así se jacta el hombre del pecado y tiene una dureza del corazón que se jacta del pecado, cinismo del pecado. Pero cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo nos convence de pecado, es decir, esto está mal. Esto es una falta grave delante de Dios. Esto lo tengo que corregir. Y esto es lo que estamos viendo en David. El Espíritu Santo lo convence de pecado, entonces se pone triste ahora. Contristó al Espíritu, si bien no es como el Espíritu Santo después de Pentecostés, pero el Espíritu Santo lo hizo sentir que estaba mal. No digo sentir, odio esa palabra en cuanto hablamos de la Biblia, sino que estamos hablando de que tuvo el sentido común de que es un pecado. Conforme a la palabra, está mal. Eso es lo que vemos. Entonces, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Buena conciencia, muy sensible, pero ¿qué significa? David está venciendo algo muy grande ahora, que es la tentación. ¿Y en qué se basa la tentación? En los deseos de mi corazón. Los deseos del corazón de David nos muestra que él hubiese estado chocho de la vida si lo mataba a Saúl. Y podría autoengañarse, decirle, el Señor me entregó a Saúl para que muera y para que yo reine. Pero no, David no caminaba así por la vida. Entonces, en el versículo número 6 nos dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Fíjense qué conciencia. Fíjense qué perspectiva de la autoridad de la corona. Sea lo que sea. Y es así porque nos tenemos que dirigir delante de nuestros gobernantes. Esto no era para David solamente. Esto es para todos nosotros. No, David, bueno, David tenía superpoderes. No. David vemos que no tiene ningún superpoder, nada más que es un hombre correcto, que se somete a las autoridades y hoy nos está demandando lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades, por más perversas que sean.
a no ser que se opongan a los principios de Dios. Y es ahí donde te va a pasar como Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando se levanta la estatua de Nabucodonosor, dice, bueno, inclínense a la estatua. No, hasta acá llegamos. Yo a la estatua todo bien, subime los impuestos, recortame el salario, dame azotes en la espalda, meteme preso, haz lo que quieras. Y yo obedezco. Pero que nada de eso se oponga contra los principios de mi Dios. No robarás, no matarás. Bueno, tantos principios. Entonces acá estamos viendo que David ahora entra en sí. Ahora estamos viendo que vence la tentación y le dijo a sus hombres, fíjense qué líder, qué hombre transparente, qué hombre que está hablando con el ejemplo, porque David no es un hombre que dice, no hay que hacer nada y vemos que tenemos otra vida paralela. No, David habla con el ejemplo. Entonces dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa a mi Señor. Fíjense que está respetando como su autoridad, como el rey. ¿Se entiende? Y está acá dice Señor con minúscula. Porque si estaría con mayúscula sería un error, porque sería su señor idólatra. Pero acá está hablando de que mi señor, mi presidente, mi rey, que era la verdad. Y fíjense lo que dice ahora, que esto es lo que confunde a todo el sistema religioso. Lo que dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Ahí está, Saúl se salvó, Saúl tiene salvación, ahí está. Si tu pastor es un impío, no le podés decir nada porque es el ungido. Y hoy se creen que los pastorcetes que se autodenominan pastores, apóstoles, apóstolas y tantas cosas que se ponen títulos y que los tenés que respetar porque son los ungidos de Jehová. Entonces no te atrevas a cuestionar nada. Pero no está hablando de esto. Acá cuando está hablando el ungido de Jehová, significa elegido de Jehová para reinar. No es el ungido de Jehová con el Espíritu Santo. Eso es lo que el sistema religioso no entienden. Porque esto utilizan para defender a los falsos maestros. Entonces, acá vemos que Saúl no es el ungido con el Espíritu Santo, no le está hablando como un ungido, como un santo de Dios. Le está hablando como un gobernante que lo tiene que respetar. ¿Se entiende? Lo mismo que cuando el pueblo estaba en cautiverio, si el rey era Nabucodonosor, de la misma manera tenía que actuar. Si hasta el Señor dice, Nabucodonosor, mi siervo, son los que Dios elige para gobernar, aunque sean perversos. Dios es el que los pone al mando. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, David vemos que tiene buena conciencia, respeta la corona, respeta la ley civil, respeta la autoridad. Entonces dice, el ungido de Jehová, que Dios me guarde de hacer tal cosa al ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Y hoy muchos dicen, no te atrevas a levantar la mano al ungido de Jehová. Y está predicando Maldonado. Y ahí decimos, bueno, así estamos también. Entonces, no te atrevas a tocarla al ungido Cash Luna, porque va a venir un juicio para tu vida, por incrédulo. No, lo que estamos viendo es que nosotros no debemos tocar a los gobernantes. ¿Se entiende? A los gobernantes, a los presidentes, a todos los que tienen una autoridad, que Dios les da una autoridad, a quien nosotros debemos sujetarnos, porque somos siervos de Jehová, de Jesucristo. Entonces está diciendo que está declarando una y otra vez, dice, porque Él es el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo David? Razona. Fíjense que David cuando está haciendo esto no dice, a ver, voy a sacar el piano, voy a tocar una alabanza, voy a mirar al cielo con cara de bobalicón y me van a caer las lágrimas y eso me va a romper el corazón y después salgo como una princesita con su vestido de hadas. Y ahí voy a decir, no, porque Saúl es tan bueno y lo amo. No está diciendo esto. David, más allá no le nace un odio, no le nace un rechazo, pero sí que tendría un gran descanso si Saúl se muere. Entonces, vemos que David empieza a razonar, empieza a poner todo lo que está haciendo conforme a los principios de Dios. Por eso él era muy prudente. Entonces, razona.
No se deja guiar por los sentimientos, porque si se llega a guiar por los sentimientos, ya le clavó la espada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que David razona que no es un sentimiento. Y vemos en el versículo número 7 que nos dice, así reprimió David a sus hombres con palabras. Fíjense que ahora viene a decirle, porque él es el jefe, él es el líder, y viene a acomodar la situación. No, miren, muchachos, que ustedes tengan el deseo de esto, que ustedes quieran ir para allá, es para allá, muchachos. Y esto es lo que no entiende muchas veces la iglesia. Porque siempre las ovejas, siempre los cristianos, los que están sentados, se creen que tienen la fórmula mágica de hacer todo mejor. Entonces te quieren enseñar cómo debes enseñar la palabra. Te quieren enseñar cómo debes hacer para atraer más almas. Te quieren enseñar qué tenés que hacer para triunfar en la vida. Claro, ellos no triunfan en la vida, pero sí que te pueden dar el consejo. Entonces la iglesia quiere ir para allá, que es lo más fácil. Vamos a matar a Saúl. Pero David le está diciendo, no, muchachos, no es para allá, es para allá. ¿Se entiende? Y acá estamos viendo un líder maduro, acá estamos viendo un líder que está conforme al razonamiento bíblico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta el momento? No vemos nada mágico en David. No vemos ningún milagro loco, ningún milagro sobrenatural que viene de parte de Dios. Estamos viendo un hombre que actúa conforme a los principios de Dios en medio de todas las situaciones adversas. Entonces, en el versículo número 7 nos dice que así reprimió David a los hombres con sus palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Qué hombre de Dios. Porque él no solamente dice, bueno, yo me quedo en mi quintita, yo me quedo en mi casa, camino en santidad, tengo mi familia ordenada, todo y así me quedo, que venga el rapto, dirían muchos. No, lo que está haciendo David está llevando al pueblo por el camino correcto. Ellos se querían ir detrás de la más fácil, el camino más corto. Lo matamos a Saúl y somos todos felices. Pero lo que estamos viendo es que David no toma el camino más corto, no la hace tan fácil. Entonces estamos viendo que los reprende, les dice que no se levanten contra Saúl. Entonces acá estamos viendo un hombre con disciplina, un hombre con valor, un hombre con carácter, que va con los principios de Dios y no con los principios de las cabras. Fíjense que sería tan lindo cuando las cabras quieren algo y darle todo lo que quieran. Entonces, qué lindo, estamos en la iglesia y comemos papa frita, tomamos gaseosa y hasta le podemos poner un poquito de alcohol a la gaseosa para que podemos bailar, ponemos luces de colores y claro, hasta podemos fumar. Total, todo me es lícito, dice la palabra. Bueno, David no camina de esa manera. Entonces, por eso en un momento David dice, aborrezco a los ciegos y cojos de corazón. Él no quería saber nada con este tipo de religiosos, con este tipo de cabritos. Entonces, acá está diciendo, dicen, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos que David paga bien por mal. David podría ponerse a la altura de Saúl. Fíjense que Saúl está constantemente, David, mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo. David no dice, Saúl, mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo, es la guerra, es la batalla. No, David dice, no, el que está enojado es él, yo no. Y ahí lo que estamos viendo es dominio propio de David. ¿Se entiende? Este es el dominio propio que debemos tener, porque las pasiones nos ganan y actuamos como Saúl directamente. Entonces acá estamos viendo que David pasa otra prueba más, invisible, pero que es la del dominio propio. Dominar su corazón perverso. Que el sentido común esté conforme a la razón y a la palabra escrita. Entonces, acá lo que estamos viendo es que otra cosa, David en ningún momento, fíjense que David cuando iba a ir a la guerra con Keila, estamos viendo que consultó a Jehová y Jehová le habló. Fíjense que David después consulta de nuevo y le habló, después lo consulta con el sacerdote. Y ahora, en esta situación, no lo dice, pero seguramente habrá consultado a Jehová. Y Jehová no le dijo nada, seguramente. Jehová no le dijo que lo mate. Por eso estamos viendo que David está con pasos firmes, no está caminando a ciegas y que da pasos en falso, no, pasos firmes
y así está caminando, con dominio propio. Entonces, empieza a pagar bien con mal, porque tranquilamente pagamos el mal con mal, que sería lo mejor para la carne. Versículo número 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva, fíjense que ahora cuando se va Saúl, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Fíjense, acá lo que estamos viendo es que sigue honrando al rey, sigue actuando con respeto hacia el rey, por más que era de lo peor, pero le está diciendo, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. Fíjense lo respetuoso. Fíjense que se inclina en tierra como se deben presentar delante del rey. Cuando estemos delante de Jesucristo, no vamos a estar a los brazos, no, él es mi amiguete, como decimos, no, el rey. Hay que presentarse delante del rey como se debe, por respetar, por una cuestión jerárquica. Y acá lo que está demostrando David es esto. Incluso, y no estamos viendo un acto de hipocresía en David. No estamos diciendo, no, lo hace porque, bueno, está el rey, es un hipócrita y claro. No, porque lo mismo hizo con Jonatán. Cuando se estaban por separar, vemos que se inclina delante de Jonatán, pero como guardando lo que es la honra del príncipe de Israel, del hijo del rey. Entonces se inclinó, reconociendo la autoridad, reconociendo lo que es el cargo. ¿Se entiende? Y encima, él era el ungido para el rey y se está inclinando, no era envidioso. Él no era un hombre que decía, no, como yo soy el rey, este es un usurpador. No. Él respeta al rey y le dice, mi señor. Se inclinó e hizo reverencia. Versículo número 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, miran que David procura tu mal? Fíjense que ahora David le va a cuestionar algo y le va a preguntar algo y le decía, ¿por qué escuchas a los que te dicen que yo te hago mal? ¿Qué es lo que le está diciendo David a Saúl? ¿Por qué sos una chusma, Saúl? ¿Por qué te dejas guiar con todos los cuentos que todos te dicen? ¿Se entiende? Entonces nosotros debemos tener cuidado con la gente y los cuentos que dicen las personas por ahí. No nos debemos dejar guiar por todo. Fíjense que Doel le dijo, los sacerdotes están haciendo esto y fue y los mató a todos. Vemos que Saúl se dejaba influir en todas estas cosas. Entonces lo que vemos es que le está preguntando esto, pero fíjense que acá nos va a mostrar el carácter de David. Fíjense que acá le está preguntando por qué le haces caso a los que te dicen que David te hace mal. Acá, en simples palabras, Saúl, no te dejes comer la cabeza, se dice en Argentina. No aceptes a los chismosos o no los escuches. Un poco así es el mensaje. Versículo número 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Acá lo que le está diciendo ahora es que tú mismo viste que fuiste entregado y lo que está diciendo es que, y dice, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo David, no te dejé guiar por los cuentos de las personas, porque a mí me pasó lo mismo en la cueva. Todos me dijeron, andá y matalo, dice, pero yo te perdoné. Entonces, lo que estamos viendo en David, que es un hombre que puede hablar, pero porque es ejemplo. Porque yo tranquilamente les puedo decir, hermanos, no hablen con gente chismosa, no se dejen el chisme, no, y cuando yo soy un chismoso, porque cuántos pastores hay que andan dando ejemplo cuando no son ejemplo de nada. Pero David está hablando con el ejemplo. David tiene autoridad espiritual para decirle esto al rey. No es que se está plantando, bueno, no. Hace reverencia, se presenta delante de Dios y le dice las cosas, les pone. Esto es valor. Pero descansa en la providencia de Dios y que está en el camino correcto. Por eso le dicen, ¿por qué te dejas guiar por los cuentos? Yo también estuve en la misma situación, pero no te maté, no me dejé guiar por el chisme. Porque si era por David, lo mataba, porque todos le decían, ya, Dios te lo entregó, anda. Bueno, y en el versículo número 11 nos dice, mira, Padre mío, le dice ahora. Y acá muchos dirían, ¿qué está pasando acá, David?
Padre mío, Señor mi rey. Bueno, acá cuando le está diciendo mi Señor el rey, le está hablando por su cargo de la corona. Pero ahora el contexto le cambia porque le dice, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto y en tu mano. Le dice Padre mío porque eran familiares, porque era el suegro, porque para David era como un padre Saúl. ¿Se acuerdan que lo amaba? Entonces ahora le está diciendo más de una cuestión personal y familiar. Está buscando todos los medios de que entre en razón Saúl. ¿Se entiende lo que está queriendo hacer David? David está queriendo que Saúl entienda lo que está pasando, de que se está dejando llenar la cabeza, que le están diciendo cosas que no son, que está obrando mal. Entonces ahora quiere llegar de una manera de familia. Padre mío. Y le dice, mira la orilla, mira la orilla de tu manto en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Entonces acá estamos viendo que David le perdonó la vida. Conoce pues tú y ve, no hay nada mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Entonces, lo que está haciendo David está mostrando su inocencia, está mostrando que no hay pecado en él contra Saúl. Entonces le dice, sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. ¿Qué significa esto? Esto significa que David está siendo perseguido sin causa y se lo está poniendo cara a cara al rey. Porque hasta el momento el rey, cuando lo tenía a David, sí, hijo mío, te amo, pero era un falso. Los hipócritas son así. Los hipócritas de frente te van a decir, no, yo te amo, te quiero, sos el mejor. Después cuando te van, te persiguen, te quieren clavar la lanza. Entonces, en el versículo número 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Lo pone a Dios en el medio. Está diciendo, si yo estoy mal, que Jehová haga venganza, pero confía en que está caminando con pasos firmes. Pero mi mano no será contra ti. Qué lindo, qué madurez, qué hombre de Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo, esto no es una guerra frente a frente, esto no es un odio mutuo, no. Yo no hice nada malo, le está diciendo David, y habla con fundamento, pero yo no voy a pelear contra ti. Y esto es lo que deberíamos hacer. Cuando viene un chusma, cuando viene tu enemigo, cuando viene el de la iglesia, el que te odia, el que te habla, el que te calumnia, no te pongas a la altura. No hagas lo mismo que está haciendo, no te rebajes a la altura de ellos. Que peleen solos, déjalos. Y David está haciendo eso, por eso dice, vos peleá, perseguime, y si hice mal, vengate y matame. Pero yo no voy a pelear contra ti. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Díganme lo que quieran, peleen. Por ejemplo, hagan de cuenta que me empiezan a poner ahora alguien en el, no sé, se conecta alguien. Sos un hereje, sos esto, sos feo, sos gordo, sos pobre, sos... bueno, tantas cosas que me pueden ofender y hasta me pueden humillar públicamente. Tengo dos opciones. Digo, mi mano no estará contra ti como David, o arranco, empiezo y me pongo a la altura. Pero acá estamos viendo que David hace la diferencia. Yo empezaría con la espada a los espadazos, no solamente a cortar el manto. Pero estamos viendo que lo que hace falta es dominio propio. El dominio propio. Y nosotros debemos estar preparados. Por eso lo que es el dominio propio hay que tener un carácter humilde, de sujeción. Entonces, vemos que lo que le está diciendo, el problema es tuyo, Saúl, no mío. Si querés matarme, matame, vengate. Pero entonces, versículo número 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo David? Saúl, ponete a pensar un poco. Sos el rey de Israel. Sos la persona más importante de todos. ¿Y a quién estás persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga, a la nada misma. Fíjense el sentido común que tenía David con lo joven que era. Le está diciendo, yo soy nada, vos sos el rey, pero ¿por qué te ensañás conmigo? Entonces, lo que estamos viendo es que, de hecho, ha pasado que se meten los religiosos a agredir. Exactamente, siempre pasa eso. Bueno, pero esos son los que llenan de chisme a Saúl o los mismos guerreros de David que le estaban arengando para que muchas veces pasa eso. Por eso hay que discernir. Entonces David se pone en una posición de que no soy nada y vos sos el rey. Versículo número 15.
Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Vea y sustente mi casa y me defienda de tu mano. Acá lo que está haciendo David, acá está Dios en el medio. Acá todo va a salir a luz y está todo en las manos de Dios. Fíjense que él sí lo pone en las manos de Dios. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo, fíjense, ahora podríamos empezar a discernir, algo pasó en Saúl. Ojo, ojo, que David habló de tal manera, habló con el Espíritu, ojo que el pastor predicó y el hermano hasta está por llorar. Sí, 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 es el momento que se convierta. Muchos dirían eso. Fíjense que ahora Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Amén. Gloria a Dios. Bla, 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 bla. El Espíritu Santo tocó el corazón de Saúl. Le dice, hijo mío, vuelve a hacer todo como antes. Y todos los miran. Dice, qué lindo, cómo se convirtió el hermano. David le está diciendo estas palabras. Y Saúl le dice ahora, hijo mío. Pero lo que vamos a ver es que es un hipócrita. Por eso no te dejes guiar muchas veces por los falsos arrepentimientos que hay en el sistema religioso. Fíjense, estamos viendo que le dice, hijo mío, alzó su voz y lloró. Ay, lo tocó el Espíritu Santo. ¿Cómo va a servir Saúl ahora? Va a ser un fiel siervo, Dios lo va a usar, el Señor quebrantó su corazón, le dio las lenguas, que es el sello, y ahí está llorando. Gloria a Dios, la gloria es para Dios. Así están en el sistema religioso. Cualquier loco que viene y llora, ese es un hombre de Dios. Como si fuera que Dios se manifiesta solamente por llorar. Entonces ahora estamos viendo a Saúl que llora, pero no se acuerdan que estamos hablando de un esquizofrénico, de un loco, de un bipolar, de un ególatra, de un egocéntrico, de un hombre perverso, de un falso. Entonces en el versículo número 17 nos dice, y dijo David, más justo eres tú que yo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Está reconociendo los pecados. Fíjense cómo el Espíritu Santo está haciendo la obra, dirían los princesos del reino. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Oh, Saúl reconoció el pecado, identificó el pecado. Hermanos, quiero decirle que he actuado mal. La verdad que estuve mal, la verdad que les robé a todos, los estafé a todos, les mentí tantas veces, todo. Bueno, reconozco el pecado. Buenísimo. Pero no solamente basta con reconocer el pecado, sino con arrepentirse. De eso se trata, porque la palabra dice arrepentíos, arrepentirse de los pecados, no dice reconocer los pecados. Y así caminan mucha gente, reconociendo pecados. Ah, bueno, yo no soy ejemplo de nada, tengo tantas cosas para corregir. No, porque yo, pasa que, y así viven. No, porque bueno, sí, la Biblia no se aplica en mí. Reconocen que no son santos, pero viven así muy felices. Y acá estamos viendo en Saúl que está reconociendo el pecado. Fíjense que Saúl reconoce el pecado, el faraón reconoció el pecado, Judas reconoció el pecado, he derramado sangre inocente, pero los tres están en el infierno, muy felices. Versículo número 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. Ahora reconoce lo bien que está haciendo David. Primero reconoce sus pecados, buenísimo. Y ahora reconoce que David está haciendo el bien. Pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Fíjense que David tenía para matarlo. Fíjense que David se somete a las autoridades. Fíjense que David tenía todo listo para que le vaya bien en la vida a David. Y acá estamos viendo un contraste de un hombre oscuro, de un hombre perverso y de un hombre santo de Dios. Fíjense que David, acá estamos viendo que, si bien reconoce todo esto Saúl, fíjense que David jamás desde que empezó la vida de David habló mal de Saúl. Busquemos un versículo y nunca habló mal de Saúl. Fíjense que David en ningún momento cuestiona la autoridad de Saúl. En ningún momento lo vemos decir, no, la verdad que es un rey que no está capacitado. Y cuando Saúl decía, hijo de la perversa y rebelde, seguimos con él. Pero vemos que David reconoce la autoridad de Saúl, nunca habló mal,
Jamás se levantó en contra del rey, en ningún momento desafió al rey, más que esto que cortarle el manto, que era nada. Nunca conspiró contra el trono. Él podría utilizar a Jonatán para decir, bueno, que se arme una movida de que como soy tan querido y que se levante el pueblo y que me defienda, así yo tomo el trono, o que algo para su bienestar. Jamás lo vemos a David que haya conspirado contra el trono. Jamás fue un desertor. Fíjense que David no se quedó en Moab diciendo, bueno, estamos acá refugiados, estamos acá tranquilos. Entonces, lo que estamos viendo es la conducta de David. La conducta que es siempre prudente, cautelosa. Él no era un desertor, sino que deja de habitar en Moab, que diría, bueno, acá estamos tranquilos, Saúl no nos persigue. No, no, no. Dejó todo ese confort y se fue a Judá, a defender al pueblo de los filisteos, a enfrentarse a Saúl, aunque tenga que ser perseguido. Pero él sirvió a su pueblo, sirvió a su nación, sirvió a Jehová desde adentro. ¿Se entiende? Entonces vemos que nunca fue un traidor David. Nunca traicionó nada, nunca vemos que en la situación que estaba, nunca lo vemos actuando como un traidor. De que les diga a los filisteos, te entrego la cabeza de Saúl. No, no, nunca lo vemos haciendo cosas tales. En un momento ya vamos a ver que David se va a sumar al ejército de los filisteos. Esto es bárbaro también cuando llegue esa parte. Pero no lo vemos haciendo esas como traidor. Entonces vemos que es un hombre consecuente a la palabra de Dios. Entonces, acá estamos viendo el contraste de un hombre que hizo todo bien, todo perfecto, y cosas que ni se ven. Claro, el sistema religioso lo deja pasar de largo porque como no hay fuegos del cielo, no hay cosas locas, sino un hombre que camina con una conducta intachable, que es como deberíamos caminar nosotros, al sistema religioso no le interesa. Bueno, entonces, versículo número 19 dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y dejará ir sano y salvo? Le está diciendo. Acá está diciendo Saúl, wow, acá David me salvó la vida. ¿Quién puede hacer eso a su enemigo? El tema es que Saúl está diciendo, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará sano y salvo? Lo que no entendió Saúl que para David no era un enemigo Saúl. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos viendo. Pero Saúl estaba tan loco que pensaban que era una guerra de igual a igual. Y David le dice, yo soy un gusano, vos sos el rey. Y dice, Jehová te pague bien por todo lo que en este día has hecho conmigo. Bueno, acá le da la gloria a Dios. Fíjese, Saúl identifica sus pecados. Pone en alto a David, mirá, sos un hombre de palabra, sos un hombre que ¿quién haría esto? Gloria a Dios, aleluya. Y así empiezan a caminar muchos en el sistema religioso, pensando que se arrepintieron de sus pecados. Y fíjense, en el versículo número 20 nos dice, y ahora, como yo he entendido de que tú has de reinar, fíjense que ahora está reconociendo a David de que él va a reinar, de que él es el ungido. ¿Se entiende? Fíjense que Saúl puede decir, bueno, Saúl se le acomodaron los patitos, identifica sus pecados, lloró, sabe que él está actuando mal, sabe que David está bien, ahora sabe que es el ungido de Jehová. Podemos decir, wow, está pasando todo buenísimo. Y dice, que has de reinar en Israel y has de ser mi mano firme y estable. Versículo número 21. Júrame, fíjense que ahora podemos decir, wow, ahora es igual que Jonatán. Júrame, pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí. ¿Qué es lo que entiende? Ahora reconoce que David va a ser el rey. Y hasta está queriendo hacer un pacto como Jonatán. ¿Cuál era el pacto? ¿Por qué se hacían estos pactos? Porque cuando asumía un rey, tenía que matar a toda la descendencia del rey anterior para que nadie venga a reclamar ningún trono. Entonces, lo que está diciendo Saúl, cuando seas rey, no mates mi descendencia, le está diciendo. Lo mismo que le estaba diciendo Jonatán. Entonces, júrame pues, ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrará mi nombre de la casa de mi padre. ¡Wow! Ahora está igual que Jonatán. Uy, acá podemos decir, gloria a Dios, entendió. Fíjense con qué sabiduría que habla. Entonces hace el mismo pacto que Jonatán. Qué lindo, gloria a Dios, gloria a Dios. El tema es que muchos cristianos caminan así. Yo he hablado con personas que los escuchaba hablar y parecían hijos de Dios.
cómo no querían vivir en el mundo. Yo ya no quiero vivir más lo que viví, ahora no me despego más de Jehová, ahora Cristo es mi vida, y lo escucho hablar y digo, wow, puede ser que se haya convertido. Pero después sus hechos demostraban todo lo contrario. Solamente es un acting. Y ni hablar lo que es el lenguaje religioso, lo que te dicen, hermano, hermano, amén, 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 gloria a Dios, aleluya, aleluya. Eso es otra cosa. Pero acá estamos viendo que un hombre muestra, parece todo tener sentido común, pero es un falso arrepentimiento, porque es un hipócrita, porque es un falso. Fíjense lo que pasa en el versículo 22 y nos despedimos con esto. Entonces, David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa. Fíjense, se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¿Y en qué quedó al final esto? Al final sigue todo igual. Fíjense qué palabras, palabras. Las palabras se las lleva el viento, muchachos. Palabras. Ah, yo soy pecador, soy el primero de los pecadores. Tú eres santo, tú eres un ejemplo, tú eres el mejor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, David es el ungido, tú eres el ungido, gloria a Dios. Y hay gente que camina y habla con sentido común. Identifican sus pecados, reconocen a Dios, reconocen muchas cosas, pero a la hora de los papeles no hay obras. Entonces lo que estamos viendo es que Saúl se fue a su casa y tendría que decirle, hijo mío, volvemos al reino. Vamos a casa a luchar, vamos a empezar todo de nuevo, te pido perdón y arrancamos de cero, borrón y cuenta nueva. Pero no, Saúl se fue a su casa y David vuelve a los montes a andar vagando de acá para allá. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna intención en Saúl de cambiar. Por eso, no nos dejemos guiar por las palabras, hermanos. Te amo, yo los amo a todos. Sí, 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 hechos. Pero yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, yo lloro por la noche. Sí, sí, sí. Acciones, actos. Por los frutos los reconoceréis. Y ya estamos viendo los frutos. Y bueno, mañana ya es sábado, así que es nuestro día de descanso. El lunes seguimos con la historia de Abigail, Nabal de nuevo, pero el otro día lo hemos estudiado con el enfoque de la mujer, estudiando a Abigail. Y ahora vamos a ver el contexto de David. Ya lo vamos a ver a David el enfoque. Así que no digan, no, ya lo estudiamos, no lo vamos a ver. No, 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 no. El enfoque va a ser de David ahora, y ahí hay más cosas que no lo vimos con Abigail. Pero bueno, nada más, mis queridos hermanos. Hemos terminado. Gracias por estar ahí. Hoy se me hizo un poquito corto, porque el capítulo es corto, pero no quiero avanzar para no pisar la historia de Naval y empezar de cero el día lunes. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Espero que haya sido de bendición. A mí me gusta, me encanta, me apasiona este libro. Y vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre. Te damos gracias una vez más porque por tu siervo David, por tu palabra, porque es un tipo de Cristo. Ayúdanos a caminar prudentemente, ayúdanos a caminar como David, sin traiciones, sin atentar contra los gobiernos, sin hablar mal de nadie, Señor. Cuesta mucho, pero para eso necesitamos el dominio propio. Gracias por mis hermanos, gracias por este pueblo, gracias por todos los que están estudiando tu palabra gloriosa. Y te entregamos este día, Señor, y que mis hermanos puedan tener un fin de semana gozoso, lleno de tu presencia, lleno de tu palabra, que puedan descansar y que nos podamos ver el día domingo en tu día, Señor, en el día del Señor, y que nos sigas alimentando con tu palabra gloriosa, Padre Santo. Te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén, mis queridos hermanos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hemos terminado. Gracias a todos. Muy buena la palabra. Muy bien. Gracias a Vanessa. Gracias Roberto Cabrera. Gracias a todos los que están ahí. Silvia Rojas, muchas gracias. Yolanda Gallegos, muy bien. Lástima que ayer se me cortó el chat, así que pido disculpas. Algo que andaba mal el internet, no sé qué pasó. Pero bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Los dejo tranquilos. Por ahí se hizo un poquito corto, pero estamos bien. Estamos bien. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Yulitza Pérez, Vanessa Rossi, gracias a todos. Karina Jiménez, seguramente que estás por ahí. Luisa de la Cruz también ahí. Muchas gracias, mis hermanos de Estados Unidos. David Silva, si anda por ahí, te mando saludos. Y así que bueno, gracias a todos por estar ahí. La verdad que son un gran apoyo y son una gran familia. Así que, bueno, ahí está. Robert y Vanessa ahí se están riendo, no sé qué, estos de Biblia Libre se vienen riendo de todo. Bueno, saludos a todos. Me encanta que sean alegres, que sean divertidos, que tengan buen humor, que nos riamos de cosas, que no es pecado reírse, no seamos religiosos. Así que bueno,
Me encanta este grupo, así que los quiero mucho, los aprecio mucho. Y bueno, mañana descansamos. El día domingo, 19:30 horas, y nos estamos viendo. Que Dios lo bendiga.